Dios les bendiga, hermanos. Vamos a abrir nuestras Biblias. Ahí donde leímos hace un momento, en el libro de Hechos, en el capítulo 2. El capítulo 2 de Hechos, ahí un poco antes donde leímos. Ahora haremos la lectura de los primeros 13 versículos del segundo capítulo de Hechos. Hagamos esta lectura, hermanos, de forma juntos, todos al unísono. Hechos capítulo 2, del 1 al 13, la palabra de Dios dice así: Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua, y estaban atónitos y maravillados, diciendo: Mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían: están llenos de mosto. Oremos. Gracias te damos, oh Dios, gracias te damos porque nos das tu palabra, Señor, porque en ella encontramos la voluntad que tú tienes para tu iglesia, Señor. Te damos gracias, Padre, porque tú avivas tu obra en medio de los tiempos, Señor, porque tú la haces oír en medio de las tribulaciones, Señor. Te damos gracias, Padre, por tu palabra. Te rogamos que sea ella la que nos hable, que podamos recibir el mensaje de tu palabra, Señor, en esta tarde, y sea como un óleo fresco para nosotros, Señor, y que sea también un motivo para recapacitar y meditar en nuestras vidas, Señor, qué es lo que nos hace falta en nuestro avivamiento, Señor. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar sus lugares, hermanos. Estamos terminando ya en esta tarde la semana de avivamiento que tuvimos como iglesia. Yo doy gracias a Dios por este motivo que tuvo el hermano pastor para incluir en nuestro programa de actividades una semana de avivamiento. Originalmente teníamos semanas de proclamación, pero creo que el hermano, guiado por el Espíritu, tuvo una idea muy, muy precisa y muy apropiada para hablar acerca del avivamiento. Y pues ahora que el hermano Ramón Espinosa ha estado exponiendo la palabra con respecto al avivamiento, pues creo que me deja la vara muy alta para la presentación de este tema. El hermano ha presentado el tema de manera muy completa y muy precisa, pero la palabra de Dios tiene mensaje para cada uno de nosotros, hermanos. Y yo doy gracias a Dios porque
podemos tener esta semana. De tal manera, hermanos, que yo he titulado al mensaje de esta tarde, Cualidades y efectos del avivamiento. Cualidades y efectos del avivamiento. Y considero que haber tocado el tema del avivamiento sin llegar a hablar acerca de este gran avivamiento que tuvo la iglesia al momento de su origen, creo que quedaría un tanto incompleto, o por lo menos nos habría faltado hablar del gran avivamiento que tuvo la iglesia cristiana cuando nacía, en su mismo origen, que es lo que acabamos de leer. Y entonces quiero que repasemos brevemente cuáles son las cualidades que distinguen al avivamiento de una iglesia. Y el primero de ellos es que debemos reconocer, hermanos, que el avivamiento de una iglesia es producido siempre por Dios. El avivamiento solamente Dios lo puede traer para con su iglesia. Es imposible que una persona se avive a sí misma. De tal manera lo leemos en Habacuc 3:2, que es lo que hemos estado revisando durante esta semana, en el pasaje que leemos: aviva tu obra en medio de los tiempos. Ahí el profeta le dice a Dios: aviva tu obra. Solo Él es el que puede avivar al creyente. Nadie más puede generar este avivamiento a la iglesia sino solamente Dios. También así leemos en 2 de Timoteo. ¿Qué dice allá en 2 de Timoteo? Vamos a 2 de Timoteo 1:6. Segunda de Timoteo 1:6. Es una recomendación, un consejo que Pablo le está dando a Timoteo, y le dice: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Entonces, es el consejo que Pablo le está dando a Timoteo. Sin embargo, ese avivamiento solo se podría lograr por medio del poder de Dios. Dios es el que aviva a su pueblo, mis amados hermanos. Y ahora que acabamos de leer aquí en Hechos, distinguimos muy bien en Hechos capítulo 2. Y dice ahí, cuando comenzamos a leer, que cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo. Este avivamiento que se produjo al inicio de la iglesia vino del cielo, vino del Espíritu Santo de Dios, del cielo. Como leemos en el segundo versículo, vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba. Esta festividad del Pentecostés, dicho sea de paso, era aquella festividad anual que tenían los judíos, en la que presentaban las primicias de sus frutos. Presentaban las primicias de lo que habían cosechado durante el año, y 50 días después de la Pascua acudían los judíos a la ciudad de Jerusalén, de todas las partes de la tierra de Israel, acudían a Jerusalén a ofrecer el sacrificio, a ofrecer esta ofrenda de Pentecostés, que eran las primicias. Y aquí hallamos un simbolismo muy hermoso, porque el primer don que recibe la iglesia al ser formada es el don del Espíritu Santo. Es la primicia de lo que recibe un creyente, es precisamente el Espíritu Santo de Dios. Desde luego que recibe, al momento de creer, recibe muchas otras promesas de Dios. Recibe la justificación, recibe la regeneración, recibe también la adopción como hijo, pero lo primero que recibe un creyente cuando llega a la fe de Dios es el regalo del Espíritu Santo. Y es precisamente este Espíritu Santo el que va a producir el avivamiento en el surgimiento de la iglesia. Vemos entonces, hermanos, que
solamente puede ser el poder de Dios el que avive a su iglesia. De tal manera que debemos rogar a Dios, aviva el trabajo de nuestra iglesia. Nadie más puede hacerlo por nosotros, hermanos. Un segundo elemento que encontramos de las cualidades del avivamiento de Dios es que el avivamiento siempre surge después de un periodo de crisis. Surge después de un periodo de crisis. Y ya revisamos el domingo pasado lo que fue el avivamiento que surgió en el pueblo de Dios después de que después de que el pueblo de Dios había sido sometido por los filisteos, y les capturan el arca de Dios. Previo a eso, si usted lee los capítulos anteriores a ese episodio, se aprecia el pecado en el que habían caído los hijos de Israel, cómo habían caído en diversos pecados, entre ellos los sacerdotes, los que se supone que debían enseñar al pueblo de Dios la ley, eran los primeros en corromperla y los primeros en transgredir la ley de Dios. Entonces el pueblo de Dios había llegado a un punto de crisis espiritual en esa situación, y es ahí cuando quieren utilizar el arca de Dios como un amuleto, y peleando con los filisteos les dicen: traigamos el arca de Dios y entonces ahora sí los venceremos. Y sucede lo que leímos el domingo pasado, que finalmente los derrotan y toman capturada el arca. Y tal fue la crisis del pueblo de Dios que ellos mismos exclamaron: traspasada es la gloria de Israel. De tal manera que en ese momento de avivamiento, antes del avivamiento, había venido un episodio de crisis muy grande. Asimismo ahora en Hechos, en este episodio de Hechos, cuando tenemos ahí a los varones que estaban reunidos en Pentecostés, pero si retrocedemos un poquito y revisamos los episodios y los acontecimientos que habían sucedido anteriormente, vemos que todos los creyentes de ese momento estaban pasando por un tiempo que también se consideraba de crisis. Les habían arrebatado a su líder. No solamente les habían arrebatado a su líder, sino que lo habían torturado, y más allá de torturarlo, le habían dado muerte. Había comenzado también una persecución contra los creyentes en los últimos capítulos de los evangelios. No solamente eso, que los creyentes en el Señor Jesucristo habían hasta negado la fe. Tenemos para eso el ejemplo de Pedro que había negado al Señor, el ejemplo de Tomás, que también con incredulidad había dicho: yo no creeré hasta que no metiera mi mano y mi dedo en los hoyos y en el costado del Señor. Entonces era un episodio de falta de fe, eran episodios de crisis espiritual por los que estaban pasando los creyentes, y que hacía necesario un avivamiento. Ahí entonces encontramos que previo al avivamiento surge un episodio de crisis espiritual. Hay un episodio de crisis espiritual. ¿Qué otra cosa encontramos aquí? El avivamiento, amados hermanos, es un llamado de Dios a sus hijos para que se vuelvan a Él. En medio de estas tormentas de crisis que abaten el alma, que abaten a los creyentes, el avivamiento es usado por Dios para que se vuelvan a Él. De tal manera que el creyente que ha perdido el rumbo y anda errante recibe un llamado misericordioso de Dios por medio del avivamiento. El llamado que hizo Samuel para el pueblo de Dios es: dejen todos el mal proceder que lleven y vuélvanse a Dios. Así, ahora en este caso, en Hechos 2, vemos que de este episodio de crisis, Dios los llama a reconsiderar el camino, a corregir el rumbo y a volverse a Dios. De tal manera que el avivamiento debe ser un llamado de Dios
para que los creyentes nos volvamos a Él. Y como cuarto elemento encontramos que el avivamiento viene acompañado del poder de Dios. Cuando hay avivamiento que viene de Dios, siempre viene acompañado de manifestaciones de su poder. Igualmente lo encontramos en el episodio de primer libro de Samuel. Encontramos cómo cuando los israelitas se encontraban perseguidos por el pueblo de Dios, por el pueblo de los filisteos, estos fueron ayudados por Dios. Fueron ayudados por Dios por medio de truenos, por medio de que dice que Dios tronó fuertemente en aquel día, y entonces los filisteos salieron huyendo. De tal manera que vemos aquí que el avivamiento viene acompañado o viene ratificado por manifestaciones del poder de Dios. Y igualmente aquí en el episodio de Hechos encontramos grandes manifestaciones del poder de Dios. Como dice en el versículo, desde el versículo 3, en el capítulo 2, en el versículo 3, dice que, desde el versículo 2, y dice, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Ahí tenemos la primera manifestación de la presencia de Dios. Un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. La segunda manifestación del poder de Dios. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, ratificando lo que Dios estaba por hacer. Dice entonces ahí que se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y inmediatamente reciben el Espíritu Santo. Y entonces viene la manifestación maravillosa del poder de Dios por medio de esa expresión, que todos esos varones empezaron a hablar en lenguas, que es la manifestación que Dios usó en ese momento para ratificar el avivamiento de su iglesia, de la iglesia que apenas estaba en surgimiento. De tal manera que vemos aquí cómo el Señor ratifica su avivamiento por medio de manifestaciones gloriosas de su poder. Y entonces, el quinto y último elemento de las cualidades del poder, del avivamiento de Dios, es que el avivamiento, mis amados hermanos, se debe producir de manera personal. El avivamiento se produce de forma personal, pero tiene implicaciones colectivas, tiene implicaciones para toda la iglesia, para todo el pueblo de Dios. Es decir, cada uno de los varones que se encontraban ahí en el aposento alto, cada uno de forma personal recibió la manifestación del Espíritu Santo. No era algo que fuera, digamos, de forma igual para todos, sino que fue algo individual. De ahí podemos rescatar que el avivamiento se produce de forma individual, hermano, pero tiene implicaciones colectivas. El compromiso de servir a Dios, el compromiso de servirle con mayor pasión, de tener una mayor entrega al Señor, debe ser personal, debe ser una entrega personal. De tal manera, hermanos, que cuando encontramos estas características, estas cualidades en medio de una iglesia, podemos ver que es el momento propicio para un avivamiento. Cuando algún creyente o alguna persona se encuentra en algún momento de crisis espiritual, en algún episodio de alejamiento de Dios, en el que se ha cambiado
a Dios por alguna otra cosa y surge alguna crisis espiritual, es entonces que tiene el terreno propicio para que surja un avivamiento. Y entonces es ahí donde podemos apropiarnos de las palabras del profeta Habacuc y rogar a Dios: aviva tu obra en medio de los tiempos. Es en estas condiciones que podemos humillarnos a Dios, doblar nuestra rodilla y suplicar que sea Él el que avive su obra. Si no es Dios, nadie podrá avivar la obra. De tal manera que debemos rogar a Dios que tenga misericordia de su pueblo y que sea Él el que avive su obra. Seguir las palabras del consejo bíblico en Timoteo, como leímos allá en 2 de Timoteo, como le dice Pablo a Timoteo: aviva el fuego del don de Dios. Aviva el fuego. También está en nosotros apagar el fuego. También está en nosotros apagar el fuego. Si nosotros no nos preocupamos por que Dios avive la obra de su pueblo, estamos siendo negligentes. Y todo lo contrario, estamos propiciando que en lugar de avivar el fuego, este mengüe. Y el fuego del servicio a Dios debe arder en nuestros corazones. Debemos servir a Dios con pasión. Debemos servir a Dios con todo lo que somos, con todo nuestro ser. No podemos ofrecerle algo menos al Señor. De tal manera que entonces, cuando una iglesia pone en las manos de Dios este avivamiento y ruega por el avivamiento a Dios, entonces podemos reconocer cuáles serán los efectos del avivamiento de una iglesia. ¿Cuáles son ahora los efectos que debemos ver de una iglesia que se encuentra con avivamiento de Dios? Y entonces vamos al versículo 4, la primera efecto que encontramos del avivamiento de Dios es que pone nuestros dones a su servicio. Dones que a lo mejor no los habíamos estado poniendo a su servicio. Por medio del avivamiento nos ponemos a los pies de Dios y nos ponemos a trabajar. Y vemos en el versículo 4 que comenzaron a usar el don, algo que nunca habían hecho en ese momento. Todos los apóstoles y los que se encontraban ahí en el aposento alto empezaron a hablar en lenguas. El don de lenguas, que no vamos a hablar de ese don, pero bueno, es un don que ya no tiene, digamos, vigencia en nuestros días, pero que en ese momento fue un don necesario. En ese momento era un don necesario, y que por tal motivo Dios lo dio a esos hombres que se encontraban ahí, y no se los dio para que lo tuvieran guardado, para que lo tuvieran sin usarlo. Se los dio para que en ese momento lo pusieran a trabajar. Entonces, por medio del avivamiento, vemos que los dones se ponen al servicio de Dios. Y entonces cabe ahí una reflexión personal y decir: ¿cuáles son mis dones? ¿Cuáles son mis dones y cómo los estoy usando? ¿Cuáles son los dones que Dios me ha dado y de qué manera los voy a poner en práctica? Nos decía el hermano Ramón Espinosa hoy en la mañana: hemos tenido los cultos toda la semana, ¿y ahora qué? De aquí en adelante, ¿qué sigue? ¿Qué vamos a hacer con los dones que Dios nos ha dado? Es importante que los pongamos al servicio de Dios. Si no, entonces una campaña de avivamiento no surte su efecto. Debemos, por tal motivo, preocuparnos por poner nuestros dones al servicio de Dios. Y de forma natural, sin que nadie les dijera cómo ni nada, estos varones empezaron a usar sus dones. Y no solamente eso, y ahí vemos el segundo efecto. El segundo efecto de
del avivamiento en la iglesia es que se enriquece la adoración y la alabanza a Dios. ¿Qué era lo que hablaban estos varones israelitas? Dice que en el versículo 7 y 11, dice que en el 7, y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? Y en el 11, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Lo que hacían estos hombres era glorificar el nombre de Dios. Estaban alabando a Dios por medio de sus dones. Y no solamente eso, que con la alabanza que ellos estaban transmitiendo, los que los oían se maravillaban igualmente. Igualmente quedaban maravillados y atónitos de lo que estos hombres, no solamente por la manifestación del don, que era hablar en lenguas, sino por lo que decían, que eran alabanzas para Dios. De tal manera que cuando surge un avivamiento, vemos que en la iglesia se manifiesta, en la iglesia tenemos los primeros frutos o los primeros efectos de esa manifestación del avivamiento. Tenemos que se enriquece la alabanza y la adoración a Dios. Se hacen más poderosas, llegan al corazón de cada persona y de cada creyente con mayor poder. Gloria a Dios. Y dice que entonces que estos hombres estaban hablando las maravillas de Dios. No solamente eso, bueno, aquí cabe resaltar también que los que estaban oyendo estas maravillas de Dios, ¿quiénes eran? Eso lo encontramos en el versículo 5. En el versículo 5 dice que moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, y dice, de todas las naciones bajo el cielo. Teníamos ahí en Jerusalén, en ese aposento alto, teníamos representadas a todas las naciones del mundo conocido en ese momento. Y ahí ya en los versículos 9, 10 y 11 nos describe cuáles eran todas esas naciones, y está hablando de toda el Asia Menor, está hablando del norte de África, está hablando de parte de Europa, de todo lo que era el mundo conocido hasta ese momento. Entonces vemos que ese era los hombres que estaban recibiendo las maravillas de Dios, y todos se quedaban perplejos y se maravillaban de lo que estos hombres decían. Pero no solamente eso, sino que vemos también como uno de los efectos del avivamiento de una iglesia, es que el testimonio del Señor se enriquece grandemente. Y eso lo encontramos en todo el discurso de Pedro, que eso ya no lo leímos, pero a partir del versículo 14 empieza el primer sermón de Pedro. Ese varón judío que habíamos dicho que había negado la fe, que se encontraba en una crisis tremenda en su vida, y que ahora el testimonio que él da del Señor Jesucristo, y eso viene en los versículos 14 hasta el 36, es el testimonio que Pedro está dando del Señor Jesucristo. El mismo que lo había negado 50 días antes, ahora está dando un testimonio poderoso del Señor Jesucristo. Eso es lo que sucede cuando una iglesia y un creyente toman el avivamiento que el Señor da. El testimonio que dan es poderoso porque surge de lo más profundo de su ser y surge avivado por el Espíritu de Dios. De tal manera que es un testimonio contundente, no solamente el que decimos, como ahora Pedro, por medio de discurso, sino el que vivimos, sino el que las personas ven en nosotros por medio de nuestra forma de vivir, por medio de nuestra forma de actuar, por medio de nuestra forma de servir a Dios, por medio de nuestra forma de ser fieles a Dios. Entonces, el testimonio de Dios
se transmite para los que no lo conocen. Y no solamente eso, sino que dentro de la iglesia el avivamiento también es contagioso. Cierto es que hemos dicho que el avivamiento se produce solamente por Dios, pero sí puede usted, por medio de una vida consagrada a Dios, por medio de un servicio con pasión, un servicio a Dios hecho con pasión, es visto por los hermanos. Usted no sabe la cantidad de hermanos que se están fijando en la forma en la que usted sirve a Dios. Y cuando usted sirve a Dios con entrega total, con todo el corazón, con pasión, con amor a Dios, seguro estoy en que más de un hermano lo va a notar. Chico o más grande, pero alguien notará la forma en la que usted sirve a Dios. Si es destacable. Desafortunadamente también sucede lo mismo a la inversa. Cuando nuestro servicio a Dios es desinteresado, cuando nuestro servicio a Dios carece de ese amor por su obra, también se nota desafortunadamente. Debemos rogar a Dios para que nuestro servicio a Él no sea un servicio negligente, no sea un servicio despreocupado, sea un servicio con entrega total a Dios. Así que, si bien el avivamiento es algo que surge de forma personal, sí tiene implicaciones para toda la iglesia, mis amados hermanos. Y vamos al siguiente aplicación, al siguiente efecto. Traigo algunos efectos del avivamiento en la iglesia, y este efecto no es positivo, este efecto también es negativo. Hemos revisado los efectos positivos y el cuarto es un efecto negativo. Dijimos en primer lugar que uno de los efectos es que pone nuestros dones al servicio de Dios. El segundo efecto es que se enriquece la alabanza y la adoración a Dios en medio de su iglesia. Después hay un efecto positivo en un testimonio poderoso del Señor Jesucristo. Y el cuarto efecto es que hay un empeoramiento de los ataques del enemigo. Eso es algo que tenemos bien sabido y lo vemos nosotros ahí en la lectura que hicimos en el versículo 13. En el versículo 13 dice que unos de los varones, dice que más otros, burlándose, decían: están llenos de mosto, ¿verdad? Y cuando vamos al final de esta lectura, dice que los que estaban en el aposento alto eran 120 hombres, pero los que finalmente fueron convertidos fueron 3,000 hombres, y seguramente con mujeres y niños podríamos aumentar esa cantidad. Lo cierto es que hubo quienes, en lugar de creer al testimonio poderoso que estaban dando aquellos varones, en lugar de creer, se burlaron de los apóstoles y de todos aquellos varones, de tal manera que de fuera surgirán ataques contra la iglesia. Eso es algo que tenemos bien reconocido. Cuando una iglesia se encuentra en un avivamiento, el primero que desea romper con ese avivamiento es el enemigo. Desea desanimar a las almas que se encuentran avivadas y con deseos de servir al Señor. Por algún medio, el enemigo ataca a la iglesia y busca desanimarla, en este caso por medio de burlas. Pero hay un sinnúmero de formas en las que la iglesia puede ser perseguida. Recuerdo que un pastor hablaba de 17 formas en las que una iglesia puede ser perseguida y atacada desde el exterior, desde el exterior siendo atacada la iglesia. Vemos también más adelante que en medio de este ambiente de avivamiento no solamente serían las burlas,
las que tendría que sufrir la iglesia de Cristo en medio de su avivamiento. Vemos también, yendo más adelante en el capítulo 6, dice aquí, me ayudan a leer el versículo 1 del capítulo 6, que dice: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Mis amados hermanos, no solamente vendrían ataques de fuera de la iglesia, pero los ataques que verdaderamente pondrían en riesgo la vida de la reciente iglesia serían aquellos que vendrían desde el interior. Dice que las olas del mar que golpean al barco no le causan grandes daños. Cuando las olas oceánicas logran entrar en el barco, es cuando comienza el daño. De tal manera que cuando los ataques vienen de fuera, no generan mucho daño, pero cuando los ataques surgen aquí adentro, en el seno de la iglesia, es entonces que se produce un daño. Y en este caso vemos un daño que ponía en riesgo la vida de la iglesia. ¿Y cuál fue aquel daño que se estaba produciendo? La murmuración. Dice, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos. Mis amados hermanos, ¿cuánto mal le ha hecho a nuestras iglesias la murmuración? Y es un mal que vemos que ha aparecido en las iglesias desde el mismo surgimiento de la iglesia. Ya vemos la presencia de la murmuración. Y es algo que todavía en nuestros días estamos lidiando. Estamos teniendo que combatir contra la murmuración, mis amados hermanos. Y es algo que le genera importante daño a nuestra iglesia y a cualquier iglesia. Vemos entonces que debemos nosotros rogar a nuestro Dios que en medio del avivamiento, aparte de estos ataques que surgen de fuera de la iglesia y de dentro de la iglesia. Este particular caso de murmuración había surgido porque la iglesia en su nacimiento tenía un ataque severo de parte del enemigo. Dice que en el pasaje que leímos hace rato, dice que los hermanos vendían sus casas. Dice que vendían sus casas y que repartían los bienes entre todos. Y esto no responde sino a que muy probablemente los judíos que habían logrado la muerte del Señor Jesucristo, ahora buscaban perseguir a la iglesia en reciente formación. Y de cualquier medio y por cualquier forma iban a buscar que aquellos seguidores del Señor Jesucristo abandonaran este camino, ya sea por medio de cobros de deudas, por medio de hostigamiento en el trabajo de los hermanos que estaban iniciando el camino del Señor, iban a sufrir los embates de todos estos judíos. De tal manera que cuando hay un avivamiento, cuando el Señor está produciendo un avivamiento, surge el enemigo tratando de derribar eso que se está produciendo en medio de las iglesias. Hay que rogar a nuestro Dios que tenga misericordia y aparte estos ataques del enemigo, de los que vienen de fuera como de los que vienen de adentro. Y vamos a pasar al quinto y último efecto del avivamiento espiritual, del avivamiento de una iglesia. Y vemos que el quinto elemento es que nos impulsa a renovar nuestra vida espiritual. De tal manera que vemos en lo que leímos en el capítulo 2, en el versículo 37, dice: al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos?
Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Una vez que estos hermanos reconocieron lo que habían hecho, que Pedro les describió todo el sufrimiento que habían hecho pasar al Señor Jesucristo y cómo le habían dado muerte, les dice: ahora la vista es hacia adelante. Les dice: arrepentíos, bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Es decir, renueve su vida espiritual. Lo que queda atrás, ya no hay que voltear a ver. Lo que quedó atrás, ya quedó atrás. Y ese es un principio bíblico que encontramos a través de toda la Biblia. Aquí Pedro les está diciendo: den un cambio de dirección. Como dice la palabra, arrepentíos, que vamos en un sentido y cambiamos el rumbo. Y ese sentido que llevábamos anteriormente se olvida. Ya no queda ningún recuerdo de ese rumbo que llevábamos. De tal manera que un avivamiento nos mueve a renovar nuestra vida espiritual. En el caso de estos varones, a renovarla por completo. Y en el caso de los que ya somos creyentes, hacer los ajustes necesarios para servir al Señor con mayor pasión. De tal manera que Pedro les dice: arrepentíos, cambien la forma de vivir, renueven su vida espiritual. Y no solamente Pedro explica este principio, como les decía yo, este es un principio que se encuentra a lo largo de toda la Biblia. En Filipenses 3:13 dice el apóstol Pablo: olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta. Lo que quedó atrás hay que dejarlo ir. Si seguimos arrastrando cosas del pasado, no se puede extender hacia lo que está adelante. Llevamos una especie de lastre que nos impide avanzar. Así lo encontramos desde el principio de la Biblia, cuando Dios le dice a Abraham en Génesis 12:1: vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te diré. Era olvidar todo lo que había, en donde había crecido, su tierra, su parentela, e ir con vista hacia el frente, olvidando lo que quedaba atrás. Cuando Dios le dice a Lot en Génesis 19:17: escapa por tu vida. Cuando iba a destruir Sodoma, no mires tras ti ni pares en toda esta llanura. Ese era el consejo de Dios: ya no mires hacia atrás. Lo que quedó atrás es historia, ya no debe de preocuparte. Ya no mires para atrás. Cuando el pueblo de Dios se encontraba con Moisés entre el mar Rojo y el ejército egipcio, y Moisés titubeaba en ese instante qué debían hacer, Dios le dice a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen hacia adelante, ya no miren atrás. Todo lo que dejaron en Egipto se quedó atrás. Eso es historia. Éxodo 14:15. Asimismo el Señor Jesucristo dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Amados hermanos, necesitamos dejar lo que tenemos atrás. Lo que llevamos a cuestas lo debemos dejar atrás y caminar hacia lo que tenemos adelante. Dice la historia, ya a manera de conclusión, dice la historia que Sir Arthur Conan Doyle, el autor de las novelas detectivescas de Sherlock Holmes, dice que algún día decidió jugarle una broma a sus más allegados amigos. Dice que a sus más cercanos conocidos, este hombre, Sir Arthur Conan Doyle, decidió jugarles una broma. Y dijo él, les escribió un telegrama que no tenía remitente, solamente decía ese telegrama: salga inmediatamente de la ciudad, todo ha sido descubierto.
no decía nada más y no tenía remitente. Y mandó este mensaje a sus conocidos más cercanos y esperó. Dice que a las 24 horas de haber mandado ese telegrama, ninguno de sus amigos permanecía en la ciudad. Hay muchas ocasiones, mis amados hermanos, que arrastramos culpas del pasado, arrastramos errores que cometimos y no los queremos dejar ir. Aunque el Señor ya nos perdonó, aunque el Señor ya nos dice extiéndete hacia lo que está adelante, decidimos seguir volteando hacia atrás, seguir viviendo en los errores del pasado, en los tropiezos, en lo que nos salió mal, en lo que no pudimos hacer. En todo esto seguimos volteando y nos impide avanzar hacia adelante. Debemos extendernos hacia adelante en esto que el Señor tiene para nosotros, hermanos, y roguemos que Él traiga el avivamiento necesario para toda iglesia. Vamos a ponernos de pie para